En línea promomedios@gmail.com. En línea con la entrevista. Regresamos, son en este momento las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy se encuentran con nosotros integrantes de los colectivos A Tu Encuentro y Justicia y Esperanza, y se encuentra con nosotros el doctor Fabricio Loruso, que es asesor de estos colectivos. Buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y el señor Armando Rodríguez, que es familiar de una persona. Se han tenido que organizar frente a una ausencia de las autoridades y por otro lado frente al desbordamiento del fenómeno delictivo, y en especial la desaparición es un tipo de crimen que es una violación múltiple de derechos humanos, es un crimen permanente, es un crimen muy grave que realmente destruye el tejido social, la vida de las familias, económica y psicológicamente. Entonces tiene una gravedad y un impacto social en todo el entorno muy muy fuerte, y la situación sí ha empeorado un poco de la mano con todos los indicadores, ¿no?, delictivos en la entidad, en la frontera con Michoacán, pero también con Jalisco, que también han tenido fenómenos parecidos, ¿no?, y que ahora parece que ya se ha trasladado a todo lo que es el corredor industrial, pero sobre todo, no sé, Irapuato, Celaya, Salamanca, también León. Hay muchísimos casos prácticamente de a diario, y hay páginas para poder señalarlo frente a cierta lentitud que hemos percibido de las autoridades, por ejemplo con esas alertas. La alerta Amber es muy lenta, a veces no funciona, no se da una difusión masiva, y esos son algunos, ¿no?, de las cosas que se piden. Entonces hay páginas como Desaparecidos Irapuato o como A Tu Encuentro en Facebook que pueden ser muy útiles para localizar, para señalar, y en los colectivos se ha encontrado cierto amparo, cierta tutela y cierto ya diálogo también con las autoridades estatales y federales para realmente avanzar, porque lo que quieren los familiares es buscar y encontrar de la manera más inmediata, efectiva, transparente posible. Claro. Ahora, Fabricio, entendiendo que un caso es suficiente para considerar el problema como grave, perdón por la redundancia, la gravedad de este asunto, ¿a cuánto llega en Guanajuato? Es decir, lo platicamos antes del corte, en la medida que uno no está involucrado directamente, son muchas personas, cuántos son muchas o no, y sobre todo es la presencia del trabajo de los familiares, el trabajo de los colectivos, es porque las autoridades no hacen nada, Fabricio, o hacen poco. Sí, para dimensionar el problema, un primer dato es que es muy complicado porque hay mucha confusión y opacidad en las cifras. En general son cifras de las fiscalías y que entonces no están muy actualizadas. Entonces la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas habló en enero de 672 casos en Guanajuato, pero también dijo que los datos están completamente desactualizados. Por informes vía transparencia de la misma Fiscalía hemos obtenido también en el colectivo datos que hablan de entre 1,000 y 2,000 personas desaparecidas, lo cual ubica a Guanajuato seguramente entre los primeros 10 estados de 32 en que este fenómeno y este problema se está dando. ¿Pero la Fiscalía los pone así como desaparecidos cuando hacen esas peticiones de información, o cómo los califica la...? Hay otro problema ahí, porque según la ley general son desaparecidos y se tienen que buscar, tratar como un crimen grave y abrir carpetas por desaparición, que sí es un delito, ya sea forzada, o sea, por autoridades o omisión de las autoridades, o bien por particulares, grupos de crimen organizados y otros. Pero la Fiscalía los llama solo como no localizados. Entonces habla efectivamente de miles de indagatorias abiertas y en su mayoría cerradas, pero quedan abiertas, digamos así, entre 1,000 y 2,000 indagatorias por no localización de personas. Pero según la ley, y probablemente según la ley estatal que ya se va a aprobar pronto este semestre, digamos, esas personas son realmente personas desaparecidas, en el sentido de que se ha cometido un crimen ahí y hay que presuponer que hay ese crimen e investigarlo como tal, ¿no? Señor Armando Rodríguez, ¿cuál es su caso? Pues mi caso es el de mi hijo Armando Isaac, que el día 18 de septiembre del
2019, afuera de su negocio se lo llevaron 3 personas armadas a las 11:30 de la mañana. ¿Aquí en León, don Armando? Aquí en León, sí, en Francisco Villa, afuera de su negocio. Pues yo enterado ahí un poquito, yo me di cuenta cuando no me contestó a las 12:30 y cuando supimos que se lo habían llevado hasta las 6:30 de la tarde, ¿no? Hubo gente que se dio cuenta, que lo vio, que vio que se lo llevaron, pero nunca hicieron nada, nunca pusieron ninguna denuncia. 911, bueno. Nunca hablaban al 911, entonces eso es algo pues terrible que no puede estar pasando. A la fecha, desgraciadamente no tenemos una noticia que sea favorable. La Fiscalía dice o el Ministerio dice que está trabajando, y bueno, pues ya tenemos casi 5 meses y no tenemos nada, ¿no? Desgraciadamente cada vez crece más esto, crece más en el estado de Guanajuato y crece más en León, y bueno, pues es cada vez más complicado, ¿no? Es triste que esté pasando esto. Don Armando, ¿usted ha tenido reuniones con elementos de la Fiscalía? ¿Lo han tratado, lo han recibido, no lo han recibido? ¿Lo han tratado bien, lo han tratado mal? ¿Le han dicho que mejor se haga a un lado? ¿Cuál ha sido su relación con elementos de la Fiscalía, don Armando? Directamente con la Fiscalía no he tenido una relación, ¿no? Todo ha sido con el Ministerio Público. Y bueno, pues lo que me dicen es que están trabajando, me pueden atender bien, la verdad es que no me puedo quejar, pero si no sé nada de mi hijo es como no avanzar en esto. Lo que nos platica don Armando Fabricio es, pues se puede repetir por N número de casos. En la perspectiva, en el análisis de los colectivos, ¿cómo ha sido el trabajo de la autoridad, tanto en fondo como en forma? O sea, de forma de sí considerarlos como no localizados o como desaparecidos o como víctimas, si a los familiares de los desaparecidos los considera como víctimas o no, y en el fondo la parte legislativa de si la estructura legislativa que hay en Guanajuato permite enfrentar con seriedad y realidad este tipo de situaciones. Sí, hay que señalar que, bueno, respecto de lo último, ha habido un retraso en traducir las leyes generales nacionales a la realidad de Guanajuato con leyes estatales. En especial, la de víctimas tiene 7 años de retraso, es muy importante para todas las víctimas, y la de desaparición también tiene casi 3 años de retraso. Ahora se está trabajando en eso y se va a trabajar en la de desapariciones ya con mesas artículo por artículo, que era también lo que se pedía por parte de las familias, con el Congreso. Entonces, colectivos, expertos, el Congreso, con también asesorías importantes de ONU Derechos Humanos, Cruz Roja, etcétera. Entonces, en ese proceso ahí va, pero es un granito de arena realmente, y es una parte legislativa sí necesaria, pero que para las familias puede ser de alguna manera sí importante, pero no fundamental ahora, en el sentido de que el otro aspecto grande, importante, son otros dos. La búsqueda e investigación, que tiene mucho que ver con Fiscalía, pero también con órganos ejecutivos, con las policías, con su formación, capacitación, con el trato en las fiscalías, que en general se relata ha sido muy malo. Y en búsqueda, en investigación, en avances del caso, en la relación, en cómo se presentan los ministeriales, en el tipo de formas de revictimizar, de hablar mal de los desaparecidos para que desistan sus familiares de la búsqueda, o que se salgan del colectivo, o que, por ejemplo, se esperen en la denuncia. En cambio, la denuncia tiene que ser inmediata, y la búsqueda también, no hay que esperar 72 horas, se lo dijo a toda la gente.
si hay algún problema, pues denuncien, vayan, acérquense al colectivo, hay manualitos, hay trípticos, hay información que se les puede dar para que inmediatamente se sigan 10 pasos, que en las primeras horas pueden ser fundamentales, porque ahí es cuando es más probable localizar a la persona. Y entonces todos esos protocolos, como que más que aplicarlos, se posponen o simplemente no se indican a las personas que van. Entonces uno es la búsqueda de investigación y la otra es atención a víctimas. Esas son las dos mesas que faltan. La legislativa ya se logró, se va a trabajar y está muy bien, pero las otras dos muy urgentes, que son más ejecutivas, fueron pactadas, digamos, acordadas en 3 reuniones en enero que hubo con el secretario de gobierno, con el gobernador Diego Sinoé y con Carlos Samarripa, el fiscal. Entonces esas dos mesas son las que no están avanzando. Nos preocupa un poco esa relación y esas mesas, porque son muy importantes, son ejecutivas, y en ausencia ahorita de la comisión de búsqueda estatal, porque todavía no está la ley, claro, y de la comisión de víctimas, esas mesas pueden como que preparar ciertos trabajos y avanzar en esos temas hasta que ya no estén instaladas esas comisiones. Y entonces ahí pues la invitación es que ya haya más acercamiento, que se abran ya esas mesas de trabajo con tomadores de decisiones, que fue un acuerdo que sí se tomó formalmente, ¿no? Entonces pues ese es el tema. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, me queda claro, es la parte legislativa, bien o mal, se avanza, pero no resuelve de fondo el problema, que lo divides, Fabricio, en búsqueda, investigación y atención a víctimas, que son mesas que ya se realizaron en un principio con el gobernador Diego Sinoé, con el secretario Luis Ernesto Ayala y con el fiscal Carlos Samarripa en el mes de enero. Les preguntaría a usted, como padre de una persona desaparecida, a ti, Fabricio, como un integrante, ¿en qué han fallado? ¿Qué les exigen en este momento? Por favor, después de una pausa comercial. Gracias. Regresamos, son en este momento las 8 de la mañana con 18 minutos. Se encuentran con nosotros hoy platicando el doctor Fabricio Loruso, asesor de colectivos que trabajan con personas desaparecidas, el señor Armando Rodríguez, quien tiene un hijo desaparecido. Preguntaba don Armando, doctor Fabricio, hablaban de la realización de 2 mesas, la creación de 2 mesas, búsqueda, investigación, atención a víctimas, en la cual estuvo fiscal Samarripa, el secretario Luis Ernesto Ayala. ¿Han avanzado? ¿No han avanzado? Desde la óptica del colectivo, ¿cómo dirías que van las cosas, Fabricio? Sí, las mesas se plantearon, es un compromiso. Lo que nos preocupa es que es más o menos en un mes, en marzo, incluso podría ser el 6 de marzo, fue una fecha que se mencionó, podría ser un poco más adelante, pero estas mesas ya tendrían que presentar resultados y avances. No de urgencias o emergencias que sí se atendieron por parte de diferentes instituciones locales, incluso federales, para casos urgentes, pero aquí se trata de establecer un inicio de política pública que valga para todos y todas la entidad, mientras se crean esas comisiones de búsqueda y de atención a víctimas, ¿no? ¿Qué es atención a víctimas? Atención a víctimas es establecer desde medidas de reparación del daño, medidas de atención inmediata, criterios para ciertos apoyos que pueden ser psicosociales, psicológicos, terapéuticos, pero también económicos. Hay que recordar que la desaparición realmente puede destruir una familia. Entonces ahí hay desde esposas con hijos que ya se quedan como jefas de hogar, igual sin un trabajo fijo, desde personas que se enfermaron y lamentablemente fallecieron en el hospital y entonces queda solo un miembro de la familia, niños que tienen que ir a la escuela y ya no cuentan con el apoyo ni de alimentos a veces, o sea, prácticamente caen más, ¿no? O en la pobreza en ese sentido, o no pueden acceder a la escuela. Entonces se les puede dar ciertos apoyos diferenciales como becas, incluso para el sector salud. Eso no existe hoy. De manera precisa para víctimas de desaparición, no. Entonces puede haber programas supletivos que entren, que son para la población y se les da un acceso. Ese es un primer acercamiento, no está mal, pero lo que hace una comisión de víctimas después y un programa de mesas de atención a víctimas es, además de casos particulares que un poquito se están atendiendo, pero es un pequeño porcentaje de todos los que hay, es atender como política pública específica para víctimas de desaparición
desaparición. Entonces, conceder ciertos canales de acceso a escuela, a trabajo también, porque no se trata tampoco de que sean medidas de una tantum, solo de una vez, o asistenciales, sino que puedan de alguna manera facilitar el acceso al trabajo a las mujeres, también con un enfoque de género, que quedan en el desamparo después de una desaparición. Se trata de medidas más integrales que se tienen que estructurar con criterios y que ya operan en prácticamente todos los estados de una u otra manera, ¿no? Don Armando Rodríguez, ¿usted ha participado en estas reuniones con las autoridades? Estuve en la del gobernador en Guanajuato, en donde fue el compromiso de realizar estas mesas de trabajo, ¿no? Es de las pocas que he realizado. En la de Samarripa no pude estar por la distancia. Mucho de esto se realiza en la ciudad de Irapuato, que es donde está lo fuerte o lo grueso de los colectivos, ¿no? Don Armando, platicamos cuando estábamos en la pausa de la investigación concreta de su hijo. Nos comentaba que la aportación de testigos, la investigación de campo, prácticamente la ha hecho usted, su familia, sus conocidos. Supongo que le ha costado tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Y en su lectura, el Ministerio Público ha hecho poco o más bien nada en el caso concreto de la denuncia interpuesta por la desaparición de su hijo. En el caso de mi hijo, yo creo que es muy poco lo que ha hecho. Al leer la carpeta me doy cuenta de que la investigación es de la gente, o no la investigación, la gente que ha ido a poner su denuncia o su declaración, es la gente que yo les he dicho en el ministerio, ¿no? Hablamos de su novia, hablamos de sus amigos, de su gente muy cercana, de la gente de compañía de su trabajo, y más no veo de la gente que le dije que vio todo, que fue la señora de las gorditas, la señora de la vinatería. Son los únicos, y es la gente que yo veo en la carpeta que ha ido a poner su declaración. No veo más, y para mí eso es como muy frustrante, ¿no? El ver que no hay una investigación mayor. Yo cada vez que voy y les pregunto que si hay ¿qué están haciendo? ¿Qué están investigando? Me dicen que están trabajando. No lo dudo, pero pues no me dicen. Y no sé, y al no decirme, pues lo pongo en duda. Concretamente, don Armando, ¿qué le pediría usted hoy al fiscal y al gobierno del estado, al gobernador Diego Sinue, a Luis Ernesto Ayala, que será el secretario que se encargará de coordinar estas mesas? ¿Qué les pide? O sea, digo, hay muchos casos, pero en el caso concreto de usted, o sea, es decir, que es un caso vivo del problema, ¿qué les pediría usted? Pues principalmente que me entreguen a mi hijo, ¿no? Que me den a mi hijo, que me digan qué está pasando. No lo dudo que ellos lo sepan. ¿Usted cree que lo sabe? Pues yo no lo dudo, que sepan quién puede estar metido, aunque sean crueles las respuestas, pero sí que me digan: fue tal banda, fue tal persona, fue esto, estamos investigando esto directamente. Que sean muy, pues, certeros incluso a la hora de hablar, pero yo sí les pido que nos digan, aunque sean crueles las respuestas, pero que nos digan qué es lo que está pasando. Perfecto. Y supongo que esta petición la abraza mayoritariamente todas las personas con las que has tratado, con los que han tratado los colectivos, Fabricio. Sí, desde luego es buscar, encontrar el derecho a la verdad también, a la justicia, aunque no eso puede llegar contemporáneamente en un segundo momento, pero sí son todas reivindicaciones, ¿no? Ya lo hemos visto en el movimiento nacional,
lo vemos ahora. Ahora el auspicio es realmente que esas mesas se abran con un plan ejecutivo, efectivo, y puedan aportar algo a la vida también cotidiana de las familias y que se hagan desde, por y para las familias, ¿no? Y la otra invitación que quisiera hacer es que también no es solo Irapuato, pero que también aquí en León estamos invitando a una serie de iniciativas que se van a realizar este mes de febrero para que todas las personas que tienen a un ser querido desaparecido, que están buscando, que no saben a dónde acudir, que ya las han intentado todas, y etcétera, puedan juntarse con el colectivo, que busquen la página A Tu Encuentro en Facebook, escriban ahí, se contactan y va a haber después juntas aquí en la misma ciudad de León, no necesariamente lejos. ¿Qué les ofrece el colectivo, Fabricio, a estas víctimas? ¿Qué les ofrece? Asesoría jurídica, acompañamiento, apoyo. A veces que te escuchan es más que, pero en términos de han platicado con Livia Denis y con la comisión, han estado en mesas de trabajo. ¿Cuál es lo que ustedes creo que podríamos contestar los dos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Perspectiva, claro. De mi perspectiva y por lo que he estado también participando y también estudiando en el pasado, ¿no? En otras realidades como Guerrero o la Ciudad de México, pues primero da escucha. A veces el único grupo pues en que se da el reconocimiento y primero hacia adentro, las mismas personas entre sí, el apoyo humano que realmente no reciben por parte de las autoridades, y después ya un reconocimiento hacia afuera, que fue lo que se empezó, porque hay que mantenerlo, a conseguir con reuniones en que ya se reconoce el papel de los colectivos, porque las fiscalías tienden a menospreciar eso de que vienen en grupo. No, solo quieren casos individuales a puertas cerradas. En cambio, el grupo favorece que haya más transparencia, que se vaya así, se va probablemente a visitar también la Fiscalía de León en grupo, para que la atención sea también dirigida a un problema que es más de contexto estructural, que se sigue repitiendo, y después a los casos también, pero que en un principio se reconoce a ese interlocutor, que es el colectivo. Entonces da eso, y es una unión en el mismo dolor, ¿no? de las personas. Entonces favorece también diálogo con autoridades, pero también cierto apoyo social humano. Bueno, dice el presidente del Colegio de Abogados, Marcelino Trejo, sus saludos a don Armando y lamenta mucho lo que sucede, les envía un fuerte abrazo, y dice que el Colegio de Abogados y él en lo personal, Marcelino Trejo, seguirá acompañándolos y presionando para que se atienda este problema. ¿Cuál es el apoyo, don Armando, que ha recibido del colectivo? De los colectivos, pues sobre todo, es el acompañamiento, el asesoramiento, la voz, muy importante para muchas personas, es la voz que nos dan ante las autoridades, ante los medios, ¿no? Y el acompañamiento es no sentirnos solos, el saber que si se ofrece algo, pues están ellos, nos apoyan, nos dicen qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces es de mucho el apoyo que los colectivos dan. Entonces yo también invito a toda la gente de aquí de León que se sumen al colectivo. No es algo que ahorita en León como tal esté formado, es algo que estamos haciendo, es algo que vamos a iniciar, pero sabemos que lo vamos a lograr. Entonces los invitamos a que se unan al colectivo. Perfecto. Don Armando, si usted lo considera prudente, algo que le quiera decir a alguien a través de estos micrófonos que pueda ayudar, o sea, si lo considera prudente y pertinente, algo que quiera decirle a quienes hoy nos escuchan. Pues yo creo que pues que me digan que si saben algo, que saberlo, o sea, las autoridades, saber dónde está mi hijo, qué pasó de él,
Eso es lo que yo quiero saber. Perfecto. En realidad. ¿Algún comentario final? Sí, también invitar a acercarse a las personas sin tener prejuicios, miedos ni nada. Acá ha sido un ambiente como que muy, muy constructivo, muy positivo. Entonces acercarse a través de la página de Facebook, puede ser un canal fácil, ¿no? Y bastante tranquilo, ¿no? Sin problemas de seguridad ahí. Entonces acérquense. Y sí, lo que quieren las familias es buscar, encontrar, saber qué pasó y posiblemente encontrar vivo, ¿no? A su familiar. O muchos ya dicen también en cómo esté, pero saberlo, ¿no? Es muy triste eso, pero quien pueda ayudar, quien estuvo metido, quien sepa de las autoridades, de la gente que pudo haber participado, se puede acercar también, se puede mandar mensajes anónimos, se puede mandar esa información. Los colectivos la recolectan de manera discreta y alguien, Fabricio, que no quiera declarar ante el Ministerio Público, pero en la página de Facebook, si sabe algo del hijo de don Armando, de cualquiera de las decenas de casos, puede aportar un dato. Ojalá se pudiera después ir a ratificarlo ante la autoridad, pero puede aportar un dato y serviría. Eso es muy importante, sí sucede en todos los colectivos del país, especialmente en Veracruz, en Guerrero, en muchos lados, ya sea que sepan en dónde estén, ya sea que hayan participado o no, ya sea que lo sepan, pero pueden anónimamente escribir ahí en el colectivo, crear un perfil y escribir, mandar incluso una carta, un papel a alguien que ya estamos más visibles, y eso se trata con toda la discreción. No le genera, insisto, ojalá pudiera, pero no, que lo haga sin temor de que será orillado, motivado, obligado a ir ante la autoridad a declarar lo que sabe. Sería lo ideal, pero a veces a ustedes les ayuda este tipo de información para ampliar sus... La información ayuda de todos modos y ayuda a la localización. Por ahora eso es lo más importante. Perfecto. Pues muchas gracias al doctor Fabricio Lorusso y al señor Armando Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos. En línea con Toño Rocha. Síguenos en Twitter, @AntonioRochaP y @_en línea.